Yes. Yes. Entonces vamos a ver otro método de clasificación también basado en clúster, pero utilizando en este caso el camino, o sea, el vecino más cercano, ¿no? Entonces este utiliza lo que se llama los centroides, ¿sí? Que permite generar estos conjuntos, ¿no? Van a ver que vamos a tener un mismo gráfico, vamos a utilizar, pero vamos a poder determinar a través del método del codo cuál es el número de clústeres más adecuado y también se van a mostrar los centroides, ¿no? A partir del cual se agrupa en función de la distancia euclidiana. A ver, cierro la puerta porque está un frío tenaz. Ya. Ahora vamos a copiar esta partecita para que quede. Y copiamos esta partecita. ¿Qué más? Bueno, esto sí es necesario. Podría ser este, ¿no? Señales puesto. Listo. Ya vimos esta parte del codito. Ya. Listo. Con eso creo que es más que suficiente. A ver, inicialmente nosotros vimos este algoritmo de clúster. Ya saben, los clústeres es agrupar, ¿no? Un conjunto de datos en grupos que cumplan o que tengan características comunes o afines, se puede decir, o criterios de afinidad, ¿no? Entonces, que puede ser un criterio, por ejemplo, el rango de edad, las ganancias, del sector donde vivan, el color de ojos, la forma de las orejas, qué sé yo, lo que se les ocurra. Entonces, lo bueno de esto es que nosotros cogemos un conjunto de datos, cualquiera que sean 10,000 datos, suponiendo 10,000 clientes, y estos algoritmos me permiten agruparlos, ¿no? Y en función de eso, yo puedo tomar algunas acciones, ¿no? Campañas de marketing, de pronto ver un grupo, como en el caso de la pandemia, cuál es el grupo más frágil y a cuál deberíamos vacunarle mucho más rápido. Todo esto nos permite hacer, ¿no? Entonces, los estudios también que se hacen ahora a nivel mundial aplican todo también estos criterios de minería para encontrar también respuestas, ¿no es cierto?, comportamientos en base a las investigaciones que hacen, ¿no?, los datos que recogen y van generando estos algoritmos. Ya. En el ejemplo anterior vimos que cómo separar un grupo de 200 clientes en los cuales
nos daban algunos criterios como los ingresos anuales y en función de la calificación. Y determinamos que lo ideal era 5 grupos que se generó, pero el grupo de interés era de color verde, ¿no? El que ganaba más y gastaba más, entonces es lógico, ¿no? Pero ya desechamos algo, por ejemplo, de los 5 grupos podríamos desechar tranquilamente 2 grupos, ¿no? Uno, digo, es un criterio, ¿no? Ahí se puede aplicar. El que gasta menos, o sea, gasta menos y tiene pocos ingresos, no me conviene. Y también es un tanto peligro porque hay riesgo, ¿no es cierto?, por falta de pago, etcétera. Sería el que gana menos y gasta demasiado. Entonces, es preferible en este caso considerar desde el grupo azul, grupo rojo y lógicamente el grupo verde. En el rojo, por ejemplo, habría que determinar, podríamos hacer otro estudio, ¿no es cierto?, coger otra información que tengan y de pronto determinar cuál es el hobby de esas personas, ¿no? Para que de esa manera uno hacerles gastar. De pronto gastan menos, sí, porque de pronto ellos consumen ropa, suponiendo de una marca Gucci, ¿ya? Entonces nosotros no tenemos marca Gucci, entonces pongamos marca Gucci para que ellos, como tienen poder adquisitivo, puedan gastar. De pronto les gusta un, un determinado, una determinada marca en cuanto a televisores, eh, elementos para la cocina, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo eso de acero, ¿no? O sea, que dura años en cocina y no tenemos, entonces, a ellos les gusta gastar eso, entonces hagámosle que gasten, ¿no? De esa manera, o mejor dicho, para eso nos sirve todo este análisis, ¿no? Asimismo, para determinar la afectación de enfermedades, ¿no es cierto? Un grupo, cuál es el grupo que tiene más afectación, cuál es un grupo en cuanto a niveles económicos con mayor pobreza, todas esas cosas, ¿no? O carente de servicios básicos. Ustedes ven, se puede aplicar para un montón de cosas. Ya. Ahora lo que vamos a ver es asimismo agrupamiento, pero utilizando caminos, ¿no? O sea, el método del vecino más cercano. Y como aquí se menciona, vamos a utilizar lo que se llama el centroide, ¿no? Vamos a determinar un punto en alguna parte, inicialmente se hace puntos aleatorios, y en función de eso voy agrupando, ¿no? De acuerdo a la distancia que tengan esos elementos que están graficados a ese centroide. Y lógicamente los centroides se van recalculando, ¿no? No es que quedan estáticos. La idea es que al final obtengamos grupos muy, muy similares, en este caso como el grafiquito que tenemos aquí, y ya van a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, el método Camin es un método no jerárquico, ya pasamos de jerárquico a no jerárquico basado en centroides. Robusto y fácil de implementar, sí, es uno de los más utilizados, donde se requiere especificar previamente el número de grupos que se va a generar y a los cuales se van a asignar los datos. Sí, plenazo. Una cosa es que no se requiera, otra cosa que luego se vuelve necesario, ¿no? Porque por default, como ustedes ven cuando analizamos las bibliotecas, muchos valores, igual que cualquier software comercial o no, siempre existe valores por defecto, ¿no? Tampoco podemos dejarle decir, ponme siempre 200 grupos, 500 grupos, no. Normalmente es 10, sí, ciertos parámetros en cuanto a ciertas variables y listo, ¿no? Entonces, pero es una forma de decir, o sea, no requiero de indicar esto, solito se va armando, ¿no? Pero siempre es bueno, tampoco le voy a dejar al azar. Ya. Adicionalmente, este tipo de métodos son recomendados para grandes cantidades de datos, perfecto. El algoritmo funciona de la siguiente manera, ya. Entonces aquí tenemos un conjunto de datos, ¿no es cierto? Este dato, estos conjuntos de datos, visualmente yo puedo decir, como son pocos, yo puedo, ya se me puede ocurrir graficar o unirles más bien, ¿no? Agruparles de alguna manera. ¿Sí? Pero no es tan fácil como parecería, ¿no? Ya. Entonces, control 1, no, yo visualmente ya puedo decir, ¿no? Este sería un grupo, si ven, blue, este podría ser otro grupo, chévere, y green le ponemos, este sería otro grupo, ¿no?
Entonces yo visualmente podría hacer eso, digo, así debería más o menos separarse, o sea, 3 grupos debería ser para este grupo de datos. Pero este dato es fácil, ¿no? Porque tengo pocos datos, visualmente me permite separarlos, pero la idea es, ¿no? A ver, ¿y cómo obtienes estos círculos? No son círculos perfectos, ¿no? Es peor todavía, ¿no? ¿Y cómo lo agrupaste? Ahí está la cuestión. El asunto de los centroides, en cambio, hielo, pongamos aquí hielo, se va a generar aquí un punto a partir del cual, miren, deberíamos tener, como les decía, la misma distancia de todos los elementos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aquí va a haber elementos que tengan una distancia más larga, si bien con relación a esta. ¿Ya? Entonces, en este algoritmo no es que ya empieza a funcionar estos centroides de una sola, ¿no? Sino que inicialmente, qué sé yo, un centroide se pone aquí, otro centroide se pone aquí, y comienza a unir grupos de datos, ¿no? Y luego se van midiendo esas distancias, se va como quien dice actualizando el centroide, y poco a poco este centroide, pongámoslo así en rojo, que estaba en este punto, como quien dice, va navegando hasta este punto. Y este, pongámosle que desde este punto va navegando a este punto, hasta que queda bien establecido. Y este de aquí, suponiendo que empezó en este sector, ¿sí? Y poco a poco va navegando y al final llega a este punto. Claro, el navegar no significa que se mueve por sí solo, ¿no? Entonces hay un algoritmo que me permite, como quien dice, a volver a recalcular el centroide, ¿no? O sea, ajustar estos valores hasta que por sí mismos se van ajustando y queda de una manera en que los grupos son muy interesantes. Ahora, existen condiciones de parada dentro de los algoritmos, ¿no? Como quien dice, ¿sabes qué? Los reajustes del centroide hazle 50 veces, perfecto. Pero lo más fácil es calcular el margen de error, hasta cuánto error tengo en cuanto a los datos que estoy de distancias, ¿no? Y en función de eso, la idea es disminuir ese margen de error. Pero si yo voy haciendo una y otra vez, ese margen de error no va alterándose mucho, ¿no? O sea, al principio, qué sé yo, el margen de error va disminuyendo, perfecto, ¿no? Pero llega un punto donde esto ya se va como aplanando. Entonces me dicen, no, ¿para qué hacer todo esto? ¿Sí? Pongámosle desde aquí hasta acá. Si no hay realmente una ganancia significativa. Entonces, más bien nos quedamos en este punto, ¿sí? Y hasta aquí hacemos las cosas, ¿de acuerdo? Es así como funciona esto. Tengo hecho esto en forma manual también, pero vamos a ver cómo nos va, ¿no? Si no, les indico, ¿no? Entonces, una vez que aplicamos este algoritmo, ¿no es cierto? El resultado, como ustedes ven, antes del CAMIS y luego del CAMIS, es lo que más o menos les indicaba. Formo los grupos, ¿sí? Y esa es la idea. Ojo, no es que así, ¿no? Como está aquí, exactamente se llenaron estos grupos con los valores. Puede ser también que me queden algunos puntos por fuera, ¿no? Recuerden, o sea, son datos anómalos, datos, ya que por alguna vez razón tienen ruido o fueron mal tomados o están bien tomados y son excepciones, ¿no? Entonces, pueden estar ahí y no pueden pertenecer a ningún grupo. Se puede dar eso, ¿no? O si quiero forzar a que pertenezca a un grupo, puede ser que en vez de que me salga así como una elipse, un círculo, se distorsione, ¿no? Y se forma otra. Eso hay que ver. Tampoco, que recuerden los algoritmos, me agrupan 100%, ¿no? Como les digo, porque les digo, máximo formen 3 grupos, los 3 grupos se formaron y quedaron algunos datos afuera. Entonces yo le diría, formen 4 grupos para ver si veo uno a todos esos datos, pero no necesariamente debo cubrir a todos, ¿no? El 100%. Lo que me interesa es grupos de interés, nada más. Ya. A ver, aquí está mal. Aquí pongámosle una limita. Okay. Es el algoritmo, ¿no?
Entonces me dice seleccionar el número de cada grupo, lógicamente, entonces digo, voy a formar 3 grupos, 4 grupos, lo que sea. Y ustedes ven, dice, generar aleatoriamente K puntos que llamaremos centroides, ¿no? Entonces un centroide puede estar acá arriba, acá abajo, qué sé yo, por este lado. No hay ningún problema. Lógicamente esos centroides a veces internamente, cuando uno dice aleatoriamente, considera que, por ejemplo, aquí sería la edad, ¿no? En el eje X, entonces más o menos dice edad mínima, edad máxima, suponiendo, ¿no? Entonces tenemos ciertos valores para que no me distorsione los, el algoritmo. Pero eso no incluye, no importaría que yo un centroide le ponga acá afuera, ¿no? O acá arriba, o acá abajo, no hay ningún problema. Solitos estos se van ajustando, ¿sí? Asignar cada elemento del conjunto de datos al centroide más cercano para formar grupos. Perfecto. O sea, comienzo yo, aquí en este caso tengo 2 centroides, el azul y el rojo, y lo que hago es comenzar a agrupar. Como tengo 2, entonces comienzo a agrupar en función de la distancia. Entonces, cada nodo, o cada punto que se refiere a un caso, ¿no es cierto?, un ejemplo, saco la distancia euclidiana normalmente al centroide y determino, por ejemplo, a cuál centroide está más cerca, y al que está más cerca le asigno. Suponiendo, tengo este punto, este rojo, pongámosle, este puntito, y saco la distancia, ¿no? Distancia a este centroide y a este centroide, suponiendo. Entonces, determino que está más cerca a este centroide rojo, por eso le hago punto rojo. Si cojo a este, en cambio, y determino la distancia, yo puedo verificar que está más cerca al azul, entonces le hago punto azul, y así se va haciendo con todos, ¿no? Entonces, determino la distancia. Por ejemplo, en este caso de aquí, ¿cuál está más cerca? El rojo, entonces por eso le hago punto rojo. Pero igual se compara con el azul, entonces digo, esta es la menor distancia, se hace azul. Y así es como se van generando los grupos, ¿no? Basados en centroides, y listo. Y una vez que tengo calculado estos centroides iniciales, luego con el grupo inicial que generé, vuelvo a calcular la nueva posición del centroide. ¿Qué significa eso? Considero todas las distancias y le digo, a ver, este centroide debería estar ubicado más abajito, o sea, que esté casi en el centro, ¿no? O sea, para que las distancias a cada uno de los elementos sean en lo posible las mismas, ¿no? O sea, claro, aquí va a haber distancias cortas, pero la idea es que con una misma distancia, la más larga, abarque la mayor cantidad de puntos. Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces no hay ningún problema y esto se va repitiendo hasta que yo considero, bajo alguna condición, que ya debe finalizar. Y digo, hasta ahí está bien formados los grupos, tomaste el 95% de los casos, un 5% quedaron afuera, no hay ningún problema. Con ese 95% de casos que ya se incluyeron, es más que suficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver. A ver. No, es el Gini. No quiero. Yo ahorita darles la teoría y no. Aquí está. No. Entonces, bueno, ahí está el algoritmo como tal. Y lo que hacemos, ¿no? Es coger dos del conjunto de datos que le vamos a graficar,
tenemos dos como centroides, ¿no? Decimos, este punto es mi primer centroide y este otro punto es mi centroide. Sí, esa es una manera de hacer. En otra decimos el conjunto de, tenemos valor mínimo y máximo, seleccionamos dos valores al azar y les hacemos los centroides, ¿no? En este caso dice, coge el punto 1 y el punto 2, por así decirlo. ¿Sí ven? El uno es un centroide y el otro es un centroide. No hay ningún problema. Y vamos generando los grupos, ¿no? Como tengo estas distancias, yo puedo sacar, ¿no? Entonces, comienzo a seleccionar, dice, un valor de K, para el ejemplo K igual 2, que sería 2 centroides, ¿no? Y así voy calculando las distancias para cada punto. Y de acuerdo a esas distancias les voy a... Y bueno, aquí la distancia euclidiana, como estamos en un plano cartesiano, ya saben que es igual a x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, raíz cuadrada, y esa es la distancia de AB. Y dependiendo de la distancia, le asigno al primer centroide al rojo o le asigno al segundo centroide al azul, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, voy calculando la distancia del centroide C1, que sería el rojo, al punto 1, que es 0 porque está en ese mismo punto. La distancia 2, en este caso, de C2 al centroide 2 es 0, perdón, todavía no estoy desde el punto 1 mismo. Va 1, o sea, le calculo desde este punto también al centroide, luego 3 y así, ¿no? Hasta que determino, de acuerdo a esas distancias, cómo voy formando los grupos, ¿no? Entonces el grupo 1 va a formarse por los puntos P1, P2, y el grupo 2 en este caso se forma por los puntos P3, pongámosle P4, P5, P6, ¿no? Entonces es bien simple hacer estas cosas, ¿no? Y voy haciendo una y otra vez hasta que digo, es más que suficiente, digo, bueno, ya está la tercera intersección, y digo, a ver, está bien agrupado, las distancias son mínimas y ahí funciona, ¿no? Como ustedes ven, esto se hace con formulitas bastante simples, ¿no? En plano cartesiano para dos variables, entonces no es nada del otro mundo, ¿no? Solamente quería indicarles para que vean que no es nada complicado esto. Ya. Y como les mencionaba en este punto, a veces cuando no tenemos claro cuántos clústeres vamos a generar, entonces aplicamos un método de codo que me permite graficar de alguna manera y obtengo cuando la curva formaría el codo, sería ese punto del codo de la flexión, resulta que es el número óptimo de clúster. En este caso son 3, ¿no? Entonces, ¿para qué pasar tiempo con 2, 1, 5, 7, lo que sea? Son 3. Porque el resto de clústeres ya no genera una mejora significativa en cuanto a los grupos que estoy yo formando, ¿no? Por favor, siempre es eso. O sea, siempre existe un criterio para finalizar esto, ¿no? Ah, ya les expliqué. Entonces, vamos a implementar en Python esto, ¿no? Vamos manos a la obra. Ya, entonces vamos a utilizar el mismo conjunto de datasets, que sería ¿cuál era? Aquí tiendas, creo que era, ¿no? Sí, ahí está, clientes tienda, ese mismo vamos a utilizar, pero basado en centroides. Camin se puede decir, ¿no? Entonces vamos a importar las librerías. Me da ganas de hacerlo esto en, 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 no le hagamos ¿cómo se llama? En Jupyter, sino hagámosle vale, vamos a hacerle en Visual Studio, ¿no? Voy a darle utilidad también a Visual Studio. Entonces voy a abrir. Ah, chévere, se me abrió otro.
Vamos a poner aquí. Ya. Ya tengo los vecinos al lado que son venezolanos, ya llegaron y ahí hablan. Tapó los codos. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar primero las librerías. Entonces necesito numpy, import, numpy, cnp, ya, por pandas, por matploy para graficar, matplotlib.pyplot, plt, listo. Qué preciso, ¿no? Pues no hay ningún problemita. Ahora cargamos los datos. Entonces vamos a hacer entonces ahora vamos a cargar los datos, ¿no? Dataset poner va a ser igual, utilizamos la biblioteca de pandas para leer read csv que hemos hecho y en este caso mi librería está en set slash clientes-tienda.csv, ¿no? Y me falta cerrar el paréntesis. Ya tengo realizada la lectura correspondiente, ¿no? Ya. Entonces aquí vamos a utilizar manuales y de puntuación. Entonces estas se encuentran en dónde? Se encuentran en las posiciones 3 y 4, ¿no? Entonces, puedo decir print, vamos a ver, solamente para veamos si está funcionando. A ver, ¿qué dice el diccionario de clientes tiendas CSV? Ah, no tengo ahí. Tiene escrito clientes. Clientes. Muy bien, clientes. No me acuerdo, como este es otro directorio. Clientes, voy a ver, más fácil. Voy a buscar, ¿dónde estás? Voy a ver si tengo aquí. No tengo aquí el archivo ya, entonces ya le voy a poner, a ver. Ah, pero tengo el directorio data. Pongámosle en data. Voy a ponerle allá. Pero el otro tengo
dataset, eso, control C, entiendo. Le pongo en data, control V, listo. Ya. Entonces aquí le voy a poner ya. Entonces tengo estos, está bien, ¿no? Entonces, Customer ID, género, edad, ingresos anuales y el score en este caso, ¿no? Pues vamos a hacer un análisis en función de esos dos elementos, o sea, para agrupar, básicamente, ¿no? Ya. Entonces, como me dice aquí, vamos a seleccionar los ingresos anuales, sería, y la puntuación de los clientes, ¿no? Que va de 1 a 0. Entonces, como ya vimos dónde está, estamos imprimiendo. Entonces, ahora sí seleccionamos esos elementos. Entonces, sería X igual a dataset, ¿cierto? Punto, iLog, dos puntos, coma, un arreglo 3,4. ¿Sí? Varios que me se olvida siempre. Entonces, recuerden, estoy asignando 3, 4, 0, 1, 2, 3, esta es la 3 y esta es la 4, ¿no? Spending score. Listo, que se refiere a ingresos anuales y la puntuación del cliente. Perfecto. Con esto es lo único que necesito. ¿Ya? Entonces, luego de eso, tenemos que el método para determinar el número óptimo de para ello generamos 10 clusters. ¿Sí? Vamos a uno. ¿Sí? Y ese me generaría la gráfica, no le voy a borrar esto y listo. Entonces estamos hasta ahí. Bastante sencillo esto. ¿No? Entonces vamos a importar Carleon punto cluster import. Ponemos, ahí estamos importando el método de cluster utilizando camins, ¿no? Perfecto. Y recuerden en la grafiquita, que es lo que estaba. Aquí había esta variable, ¿no? WCSS, es como quien dice la suma de las distancias en este caso, ¿no? Para ver y poder graficar esto, ¿no? O sea, voy calculando las distancias y ven, o sea, tengo 10 clústeres y de cada clúster voy calculando estas distancias, ¿sí? Distancias euclidianas, que esos son, como si los vecinos más cercanos, y voy determinando, ¿no? Cómo van las distancias, ¿no? O sea, se va tomando como 10 puntos al azar y se va determinando cuáles son las distancias más pequeñas donde se genera el codo en este caso y este es mi número óptimo.
Ya. Entonces, para eso, vamos a asignar en nuestra variable, que es una lista vacía, donde vamos a asignarle estas sumas de distancias y generamos el grafiquito del codo, así de simple, ¿no? Entonces ya tenemos mi lista, está vacía, vamos a tener 10 en este caso, ¿sí? Ya. Y lo que hacemos es un lacito, ¿no? Para cada una, como quien dice, para cada uno de los clústeres, calcule las distancias a cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, por i, vamos a ponerle ranguito de 1,11. Eso no es problema. Y luego le aplicamos cambios, ¿no? Es como dice el vecino más cercano, y es igual a means, que es lo que estoy utilizando, la medida con mayúscula en el clúster. Estos son los parámetros, ¿no? Dice número de clúster es igual a i. ¿Cuánto vale i? Primero es... Me movió esto. No a 10, ¿no? Por eso dice desde i en el rango de 1 a 10, sería de 1 a 10. Entonces, porque el 11 no se toma en cuenta, recuerden, 1, 2, 3 son 10 clústeres. Y luego voy calculando esa distancia. ¿Para qué clúster? El clúster 1, luego el clúster 2, luego el clúster 3, etc. ¿No? Inicia una variable, mejor dicho, otro parámetro, donde vas a utilizar el método del K-means, así mismo, pero a veces es sumatorias, como quien dicen. O sea, voy agregando estas sumas para ver cuál y poder obtener el grafiquito del codo, ¿no? Sea igual a 42, ¿no? Ahí pues, vamos viendo. Entonces voy a calcular ese camino, o sea, el vecino más cercano en función del algoritmo de Cummings, del vecino más cercano, donde voy calculando para cada uno de los clústeres, como quien dice, voy poniendo centroides aleatorios y voy calculando, ¿no? La distancia que existe para cada uno de esos centroides, cada uno de los puntos. Por eso y voy utilizando el método de suma, ¿no? Por eso es más, o sea, calcule esa distancia y siga sumando con la distancia del otro punto. Y ahí podemos graficar y obtener el método del código. Una vez que tenemos eso, lógicamente hay que afinar nuestro algoritmo, mejor dicho, entrenarlo con qué variables, perdón, que definimos arriba, que son los conjuntos de datos, ingresos y la puntuación. ¿Sí? Finalmente, vamos a asignar sus valores a mi arreglo de distancias WSSS, que está vacío, ¿no? WSSS, punto append, ¿sí? Camino, pero ahí le ponemos un parámetro que es el de inercia, ¿no? Ese nos permite calcular los valores de suma de distancias de todos los puntos y luego le vamos a graficar. ¿Sí? Espera un segundito, ¿no?
Listo. Y ahora sí graficamos, ¿no? Entonces, graficamos. Entonces, para esto, vamos a dar una liñita más abajo. Utilizamos el pyplot, ¿no? Entonces, plt.plot rank que me da de 1 a 10, ¿no? Porque teníamos, esos son los valores. Se va a mostrar y es como una gráfica de dispersión, ¿no? Entonces, para cada punto, el 1 representa el clúster 1, el 2 el clúster 2, el 3 el clúster 3, y así no sucesivamente. Y graficamos con la distancia calculada, ¿no? La suma de esas distancias. Y eso tenemos en el arreglo W, C, W, C, S, S, ¿no? Y ahí está. Y ahí es donde tenemos esos parámetros. Entonces lo que nos toca poner es el title. El una etiqueta en X. Label. Pero de cluster. Y finalmente le ponemos el valor de la sumatoria, ¿no? El WCSS. LT. Y el label. Le ponemos. Le ven. Sí. Las distancias que estamos haciendo. ¿Y qué nos faltaría poner? Simplemente el show, ¿no? plt.show. Ya. Por lo pronto. Entonces vamos a graficar a ver qué nos pasa, ¿no? Entonces cogimos un conjunto de datos que son clientes de la tienda. Y listo. A través de pandas lo hicimos la lectura. Determinamos los valores que vamos a utilizar. En este caso son los ingresos anuales y la puntuación. ¿Sí? Y eso está en la posición 3 y 4. Cuando revisamos el grupo de datos vemos que así es, ¿no? Teníamos el cliente ID que no me interesa, la edad, etcétera, etcétera. Bueno, está en la posición 3 y 4. ¿Sí? Luego de eso, aplicamos el método del Camins, ¿no es cierto? Como está sumando las puntuaciones en base a las centroides que vamos generando. En este caso generamos 10 centroides. Y aplicamos el método, ¿no? Camins. Necesitamos determinar el número de clúster, el método de cálculo de ese camino, ¿sabes? Esa distancia euclidiana que le vamos a ir sumando para cada uno de los elementos y ponemos un random state de 42. Si quieren más información sobre los diferentes parámetros, simplemente nos tocaría ir a consultar en la documentación oficial y podríamos ver qué parámetros adicionales tiene, ¿no? Y luego, con cada uno de esos, afinamos mi modelo, ¿no? Por eso estamos haciendo un feed, ¿sí? Y simplemente con ese feed ya podemos calcular lo que se llama la inercia, ¿no? O sea, es como decir el valor total de la suma de distancias que vamos a generar. Con eso en mente, ya tenemos los dos valores para poder graficar, o sea, hacer un gráfico de dispersión en definitiva, donde para cada uno de los clústeres vamos a colocar el número total de la sumatoria de distancias de cada uno de los puntos a cada uno de los centroides determinados, ¿no? Y esto se llama el método del codo, pues el número de clúster y los W, las distancias, suma de distancias. Así de fácil. Entonces le ejecutamos
me muestran los... Son 200 filas por 5 columnas, ya eso ya sabemos. Y aquí me dio un error. ¿Qué me dice? N cluster. Ah, hasta la S, ¿no? Clusters. Mira, aquí está la figurita. Ya. Esto. Ya, y ahí les debe haber salido así. Y ustedes ven que es lo bueno de esto que tengo, ¿no? O sea, cada uno de estos puntos me dice la posición de X y la posición de Y. Esto sería la suma. Vamos generando, ustedes ven 50,000, 100,000, 150,000, 200,000, ¿no? Son los rangos que está generando las sumas de las distancias, recuerden eso, ¿no? No importa en qué unidades, milímetros, centímetros, metros, kilómetros, no interesa. Al final son distancias y vamos a generar la diferencia de esas distancias, ¿no? Yo podría ponerle en kilómetros, igual se va a graficar este codo, o le puedo poner en metros, centímetros, milímetros, lo que sea, ¿no? Lo que interesa aquí es esto, justamente determinar dónde se forma el codo y ahí me permite visualizar bien claramente cuál sería el número óptimo para el clúster que yo voy a utilizar o debería utilizar para este grupo de datos. Como ustedes ven, también coincide con el de aglomerante, ¿no? ¿Se acuerdan cuando trazábamos una línea, veíamos las distancias y obteníamos 5 clústeres, ¿no? Igual aquí. Yo siempre puedo utilizar este, si les gusta. Y aquí veo el codo, ¿no? ¿Cómo hacíamos? Se entiende de que este coincide con mi clúster número 5. Entonces, mi número óptimo de clúster son 5. ¿Ya? Facilito. Entonces, le cierro esto y le digo es entonces con 5 voy a trabajar. Y si no, le podría poner mi prima, ¿no? Pero bueno, eso ya. Entonces volvemos a crear o aplicar el algoritmo de Cummings, que sería este de acá arriba, ¿no es cierto? Pero ya sabemos el número que vamos a utilizar. Entonces, control C, pasamos acá abajito, y el número de clúster aquí le ponemos igual a 5. ¿Sí? Y con eso en mente, ya tenemos el algoritmo que decidimos que el fundamental era el número de clúster, y ya podemos básicamente entrenarle, ¿no? Entonces ya podemos hacer esto, Cummings, Cummings, punto feed, entrenando con X. Y ahora sí, o sea, vamos a definir exactamente a dónde pertenecen cada uno de los clientes, ¿no? A qué grupo pertenecen, ¿no? Por eso ya estamos haciendo la predicción, ya le entrenamos muy bien a este algoritmo de clúster, que sabemos que son 5 clústeres, o sea, a uno de los 5 grupos le vamos a asignar cada uno de mis clientes. Perfecto, entonces ya está aquí. Y lo único que me tocaría hacer es imprimir, ¿no? Entonces yo le voy a imprimir, print, le digo, oye, Cummings.
Ya tengo el grupo de datos. Tengo acá el grafiquito del codo. Y luego tengo los grupos a los cuales se está asignando, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, ¿no? Muy parecido. No necesariamente tiene que ser exacto, ¿no? A ver, la diferencia aquí es que, recuerden, el otro nos salía 3 4, ¿no? En vez de 0 nos salía 1, sí, es que está considerando los clústeres, era desde 1, 2, 3, 4, 5, aquí en cambio es desde 0, no 0, 1, 2, 3, 4, entonces uno diría está totalmente diferente, no, no, igual. A ver, vamos a comprobar, ¿no? Entonces está parecido, ¿no? 4, 3, 4, 3, si le vemos en ese sentido, 3, 2, en vez de 0 va 1, etcétera, ¿no? Ahí estamos bien. Entonces no es problema. No necesariamente tiene que ser exacto, ojo. Son algoritmos. Se pueden parecer, sí, pero no necesariamente es lo mismo. ¿Y ahora qué me tocaría hacer? Lo que sabemos hacer, ¿no? En la parte de la gráfica, ¿no? Vamos a visualizar los datos. Entonces, visualizamos los clusters. La primera sí hay que escribir, scatter. Is, le pongo recuerden que era 0, 0. Lo mismo ahí vamos a el X, el Y camino en este caso. S, 100 por el red. Y la tipo 1, ¿no? Idénticamente a lo que hicimos antes, ¿no? Podría haberle copiado. 2, 3, 4, 5. Y aquí lo único que había que ir cambiando, ¿no? Y acá también vamos a cambiarles y los colores, ¿no? Esto ya no es red, es green. Le pusimos sale, era magenta. El grupo aquí es el grupo 5. ¿De
Ya. Y aquí la diferencia, porque vamos a poner aquí, que vamos a dibujar en los centroides, ¿no? También cluster center, 0, cerramos, coma, también, punto cluster, punto center, 1, vamos, coma, S es igual a 100, para que sea el grosor en este caso, S es igual a y le ponemos centroides. El S ya vamos a ver, ahí nos damos cuenta que se trata del grosor, en este caso del punto, ¿no? Para que ustedes vean eso. Espero que esté bien. Luego vamos a poner los etiquetas. Vamos a estas etiquetas mismos. Clase de clientes, ingresos nobles, clientes del 1 al 100, legend y listo. Estamos al otro lado. Vamos a ejecutarlo. Me genero el grafiquito. Eso ya sabemos. Ya, listo. Podemos grabar también si quieren, ya saben eso, ¿no? Y luego me haría el gráfico de la distribución de puntos, pero con los centroides. ¿Sí ven? Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo están distribuidos en base a sus centroides, cómo están los diferentes puntos a través de los cuales se hizo el agrupamiento. Pues si ustedes si cogerían una regla, comenzarían a medir y más o menos dice, ese es el punto más cercano. Si ven aquí que se pelean entre el rojo y el azul, ¿no? Están ahí puntos medios, entonces determina cuál es la distancia más corta. Y bueno, si los puntos le hacemos más pequeñitos, no se usarían tanto, ¿no? Pero la idea es eso, ¿no? Ahora ustedes ven, hay puntos azules que están lejanos, lógicamente, pero esos puntos azules, ¿por qué se ponen en el grupo azul? Porque la distancia del centroide del grupo azul es más cercana que la distancia del grupo pin rosado, lo que sea, o al grupo rojo, ¿no es cierto? Igual, estos puntitos en pin son pin, perdón, son pin, no son azules porque la distancia al centroide del grupo de los pin, de los rosados, es mucho más cerca que cualquier otro, ¿no? Que el azul o que el rojo. No hay ningún problema. Listo. Entonces, de paso, ven, todo esto funciona bien, tanto en Jupyter ¿cómo se llama? Como en Visual Studio Code, ¿no? Perfecto. Y utilizando los mismos algoritmos, o sea, mejor dicho, diferentes algoritmos, pero relacionados con cluster,
Los resultados son muy parecidos, ¿no? A ver, vamos a ver el último, casi el último. Vamos a ver, este es simpático también de ver, ¿no? A ver. Vamos a... Vamos a ver el método de clasificación utilizando el algoritmo del vecino más cercano, no con cluster en sí. Vamos a clasificar a un grupo de datos utilizando el método del vecino cercano, pero no para generar cluster, ¿no? Sino para ubicarles. Ya van a ver lo que sucede aquí. No es que forme así grupos como bombitas, se puede decir, o elipses, ¿no? Sino que vamos a ver como un pequeño mapa que van a ver cómo funciona. Y otra cosa interesante que aquí podemos ver también los elementos que están mal clasificados. O sea, si hacemos dos grupos, van a ver que todos los puntos se van a distribuir en los dos grupos, pero algunos puntos que deberían estar en el grupo 1 están en el grupo 2 y los que algunos que deberían estar en el grupo 2 están en el grupo 1. A ver, vamos a ver. Aquí. Ya volvemos nuevamente a este. O le hago en este. Déjenme ver. Voy a hacerle en este, ¿no? Vamos a hacerle en este mismo. Para utilizar, ¿no? Este mismo es el cambio. Ya me dice que no cambia. Voy a cerrar este. Listo. Para este vamos a utilizar un conjunto de datos que es compra en línea, ¿no? Voy a ver dónde está el conjunto de datos, si está aquí. A ver. Está acá. Compra en línea, a ver, data, voy a tener ese data. No tengo. Vamos a poner, si ya le subo también ese data, ¿no? Compra en línea, ¿dónde estás? Vamos al Python, al Studio Code y le pongo en mi data, ¿no? Compra en línea. Y a ustedes les subiría en este costo de aquí, le digo archivos, material de clase y le subo el archivito que se llama compra en línea, ¿no? Ya. Si yo visualizo ese archivito compra en línea,
tengo los siguientes datos. A ver, ya. No, más bien, como ustedes voy a hacer. A ver, para que ustedes me digan los que nomás debería ir poniendo para saber qué datos tenemos. Entonces, asimismo, vamos a importar. Bien. Por punto de plot PLT. Y entonces aquí le pondremos, usaremos el data set compra en línea. Listo. Dataset. ¿Qué más tengo que poner? El pandas.read. CSV, perdón. Y aquí le pondría el data. Tengo ahí en ese directorio. Compra en línea. .csv. Ya está. Leo los datos y no hay problema ahí, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Imprimir los datos para ver si está cierto. Si es cierto. Dataset. Perfecto. Y los datos salen de esa manera. ¿Está bien o está mal? Está mal separado. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? En el read CSV poner un cep es igual a punto y coma. Ya, perfecto, ¿cierto? Por eso siempre es bueno verificar, ¿no? O sea, imprimir los datos, digamos, después le pongo, le comento, ¿no? Pero siempre es bueno verificar eso. Ya. Entonces le ponemos un separador. En este caso ya veo que el problema es el separador, ¿no? Y ya está. Voy a ejecutar. Y ahí sí está bien, ¿no? Entonces ahí me salió, bueno, no se visualiza bien el género, no importa, pues está con tilde, todo en menos. Ya ahí tengo lo mismo, ¿no? A ver, entonces, este conjunto de datos, ¿cuántos tenemos en total? A ver, ¿cómo yo muestro el tamaño de mi conjunto de datos? Bueno, acá está, ¿no? De ahí si no utilizaba shape, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, este conjunto de datos tiene 400 registros, o sea, 400 muestras y 5 columnas, ¿no? A ver, de las 5 columnas, la user ID no me interesa, género sí, por decirlo así, edad sí, salario sí, y la última que sería como quien dice la clase que me interesa. Si de acuerdo al salario, la edad y el género, yo puedo determinar si una persona va a comprar o no en el centro comercial, ¿no? De eso se trata este archivito, ¿sí? Entonces yo voy a analizar, tengo un montón de datos, donde está el género, la edad, el salario, el ID del usuario que no me interesa, pero lo importante es que
me diga si compró o no. ¿Sí? Voy a hacer una clasificación y lógicamente hago una estimación, ¿no? O sea, voy a predecir si con determinada edad, determinado salario, qué sé yo, género, una persona me va a comprar o no y qué tan bueno está el algoritmo, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí, a ver, espérense un momentito, el data, lo voy a abrir y ahí está, ¿no? Entonces hay un montón, 400, y si ven, ¿no? Bueno, lo que nos mostraba era 000, no es que todo valga 0. Aquí tenemos uno que sí compró, 0 no compró, ¿no? Y ahí hay un montón de que sí compró, etcétera, ¿no? Hay de todo un poco. Son 400 datos, sí, no hay ningún problema. ¿Ya? Pues no pasa absolutamente nada. Este género le quisiera quitar para que no me dé inconvenientes y le grabo, ¿no? Y vamos a ejecutarle de nuevo. Y ahí está bien, ¿no? Para que no salga ese feo género que estaba ahí, ¿no? Listo. Con esa tilde fea. Entonces leí los datos, ya sé que tiene 400 registros, 5 columnas, ya sé el número de columnas, etcétera, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer, asignar, o mejor dicho, lo que procede luego es determinar cuál es mi variable dependientes y cuáles son mis variables independientes, ¿no? Entonces en este caso voy a el print, le voy a poner como comentario y voy a asignar los datos, ¿no? Entonces aquí sería separo mis dependientes de dependientes, ¿no? Entonces en X va a ser igual set iLog, vamos a asignarle, y eso ya sabemos, 2 puntos, coma, y le vamos a asignar 2,3, ¿sí? Y los values, eso. Y sería mi variable independiente, que si se asigna, dataset, data, set, le vamos a asignar el 2,4 y vamos a verificar que está haciendo bien, ¿no? Values y ya está. Ya print X variable print ya ejecuto. Entonces me está asignando 2 y 4, que en este caso sería el user ID, era el 0, el género era 1, y voy a utilizar simplemente edad y salario, ¿sí? Entonces, en función de la edad y salario, voy a clasificar si una persona va a comprar o no. Luego le podría poner género, no hay ningún problema. Pero por lo pronto vamos a hacer con las dos variables. Entonces, si estoy asignando bien, print X imprimió la X en este caso, ¿sí? Pero de X me imprime un montón, ¿no? Son 400 valores, tengo que recorrer los 400 valores y luego para luego ver los valores de Y, ¿no? En este caso de Y, como es simplemente la variable dependiente, que si compro o no, por eso me sale 0 y 1, o sea, está bien asignado. Pero están mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo haría para que en X me imprima apenas los 5 primeros? Y que no me imprima así, ¿no? Tanto en X como en Y. ¿Para qué? Porque si no es demasiado, ¿no? O sea, ustedes ven, es muchísimo.
Entonces, ¿cómo haría eso? A ver, ustedes ya lo saben. A ver, ¿cómo imprimo? ¿Cómo imprimo los primeros 5 valores de X bueno, 5, 6, lo que sea? Pongámosle 5, ¿no? O sea, siempre se estila el 5, ¿no? ¿Cómo imprimo los 5 primeros valores de X, los 5 primeros valores de Y? Eso ya vimos, señores. O sea, ¿cómo es posible que no sepan? No están estudiando. Por eso esperan el archivo para copiar, simplemente. Ya, continúo. Ahora separamos los datos, ¿no? Ya sabemos que hay que separar los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba, ¿no? De prueba. A ver, ¿cómo separo esos datos? Ustedes ya saben eso. Hemos hecho varias veces. Tenemos que importar del sklearn model selection, ¿Ya? importar el train test split Perfecto. ¿Y qué más? y de ahí traer declarar xtrain, xtest, el Ya, ytrain y perfecto. el ytest. Ya, correcto. Y de, y- Perfecto, ya. perfecto. Ya, eso es todo, ¿no es cierto? O sea, ya. Tú estás muy claro en eso. Cuando separamos los datos, utilizamos esa librería, ¿no? Que me permite dividir en datos de entrenamiento y de test el cómputo de datos que esté manejando. Para eso me sirve eso, ¿no? Perfecto. Muy bien. Mm, ya. Entonces, hagamos eso. Directamente. Es decir, ponemos las variables, xstring, xtest, mayúscula, test, como se acostumbra, y string, como se acostumbra, y test, como se acostumbra, ¿no? Y eso sería igual al train, split, perfecto, y ponemos las variables, ¿no? O sea, los datos. La primero X, donde son las variables independientes, coma Y, la variable dependiente, y le ponemos el test size, que sería, en este caso, le vamos a poner 0,25, o sea, el 25% para datos de prueba y el 75% para datos de entrenamiento. Random
que ponemos en esta. Ahora hay algo importante. Algo importante. No. Algo interesante aquí. Entonces, muchas veces nosotros debemos hacer algo en los datos, porque esos datos, a ver, medio que no me cuadran desde el punto de vista que son valores un tanto, como son numéricos en este caso, son valores de que, ¿cómo les digo? Es difícil comparar, ¿no? O sea, o relacionar más bien dicho. Entonces yo tengo este conjunto de datos, ¿sí? Y estoy tomando edad y salario, ¿no? Entonces la idea es, dice, pero la edad máximo de pronto es 80 años, la edad mínima de pronto es 19 años, pero los salarios van desde 20,000, 50,000, o sea, dices, ¿cómo hacemos la relación entre decir, a ver, yo gano 57,000 y con la edad de 27 años, sí me entienden, ¿no? O sea, esos datos a veces para relacionarlos, o sea, es medio difícil, 25 con 35,000, con 33,000 de ingreso, 26 con 52,000, medio raro, ¿no? Entonces, igual 32 años con 150,000. Entonces, no solamente para este ejemplo, no hay para muchos ejemplos. Me dice, es un tantito como difícil relacionar y el algoritmo a veces se puede perder o los resultados también podrían ser un poquito alterados, ¿no? Es como quien dice, estoy trabajando en unidades, en gramos y el otro estoy trabajando en quintales, entonces sí sé que los quintales tienen gramos pero necesito un montón de gramos para formar un quintal y un quintal, etcétera, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Pasemos todo a kilogramos, ¿no? Entonces en kilogramos es más o menos más entendible, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí utilizamos lo que se llama ajuste de escalas, ¿sí? Entonces, para ponerles esos datos más o menos en un contexto medio parecido, por así decirlo, más entendible, ¿no? ¿Sí? Y que el algoritmo también diga, sí, este es un dato gigante, pero lo redujeron o lo tradujeron a una escala que es mucho más manejable, ¿no? Y para eso vamos a importar una librería que se llama preprocesamiento. Está la parte interesante del preprocesamiento que es importante hacer y en muchas ocasiones lo primero es hacer, como sabían, este preprocesamiento, ¿no? Y a este le vamos a llamar estándar escala. Vamos a estandarizar las escalas, ¿no? De la librería de preprocesamiento vamos a importar unas bibliotecas, unos métodos que me permiten estandarizar las escalas. Hay varios métodos, ¿no? Entonces vamos a coger este más fácil. Entonces el SC, Standard Scalar, y le vamos a poner Standard Scalar. Perfecto. Variable donde vamos a aplicar este método de estandarización y eso nos permite aplicarlo a mi conjunto de entrenamiento, ¿no? En este caso vamos a ponerle en XString es igual a estandarizar de los datos punto .fit, le voy a entrenar con transformación, ¿sí? A los datos de entrenamiento le dice ya no van a estar como tal con esos valores de 19 años y 20,000 dólares, suponiendo 35 años y 50,000 dólares, sino que van a tener valores ahí que más o menos se estandariza la escala, ¿no? Ya vamos a ver qué valores, ¿no? Pero, por ejemplo, el 1 va a ser 2, 19 años representa 2, del 50,000 representa el 4. Entonces, cuando uno ve 2, 4, sí tienen como relación, ¿sí me entienden? O sea, es más fácil. Estamos trabajando en un mismo nivel, por así decirlo, ¿no? 52 años representa 7,
y $100,000 representa 10. Entonces, 7, 10 ya, es por ejemplo, ¿no? Es como entender mejor estas cosas. Y eso siempre se hace, ¿no? Cuando a veces tenemos distorsión en cuanto a los valores, si es que no necesitamos. Y finalmente tendríamos XTEST, el conjunto de datos de prueba. Vamos a ponerle transformado esas escalas, ¿no? Entonces, train, el conjunto de datos y también a test, ¿no? Deberíamos saber cómo esto funciona. Ahora quisiera, nuevamente va la pregunta, ¿cómo imprimo los datos? No me dicen, no voy a indicarles. Y vamos a imprimir X-train, ¿no? Lógicamente. Ya. Vamos a ver cómo me... Y ahí está. Entonces, si ven, ¿no? Ya no aparece 17, 22 años, 50 años, no aparece 50,000, si no son valores, ¿no? Es como quien dice, no es que sea solo hasta uno, ¿no? Vamos a ver que dependiendo de los datos pueden ser 2, 3, lo que sea, pero si ven el primero, 19 años con 50,000, suponiendo, ¿no? 19 años de 0,58, 50,000 es menos 0,88, no se preocupen que sea valores negativos o positivos, ¿no? Lo interesante es que es como quien dice, están como una escala relacionada, ¿no? Entonces es más fácil ver así los datos antes de que ver de la manera... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que ver de esta manera 19 con 19,000, 35 con 20,000, ¿no? O sea, entonces dice, ¿sabes qué? Mejor le estandarizamos los datos. Listo, y ahí está todo estandarizado, ¿no? Así mismo le podríamos poner, vamos a ver qué me sale con XT. Así, ¿no? También. Perfecto. Estandarizado. Y ahora sí, vamos a aplicar el modelito de clasificación de vecino cercano. Luego lo vamos a entrenar y luego hacemos las predicciones, ¿no? Y con eso ya podríamos generar algunas métricas, como una de ellas es y obtener lo que se llama la matriz de confusión para ver qué tan bueno es mi algoritmo en cuanto a clasificación, ¿no? Utilizando el vecino más cercano. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, from Scarlean punto, vamos a llamarlo name, que es lógico, sino cercano, import, es el KN classifier, ¿no? El vecino, clasificador del vecino más cercano. Ya, ahí estamos bien. Entonces, una variable de clasificación, classifier, es igual a mi algoritmo KN, clasificación vecino más cercano, y le ponemos los parámetros, ¿no? O sea, que se utiliza dentro de este clasificador. En este caso me dice, vas a utilizar el número de vecinos cercanos, va a ser 5, ¿no? Porque eso también es otro de los parámetros. Neighbor. Recuerden, si ustedes se van a Weka o RapidMiner, también vienen estos parámetros, ¿no? En otras palabras me dice,
¿Sabes qué? Considera un elemento si al menos tiene 5 vecinos cercanos, suponiéndome el valor mínimo. Otros dice que considera este elemento si tiene al menos 10 vecinos cercanos, ¿sí? Y algo de esto del vecino cercano también se aplica mucho en el famoso juego de la vida, ¿no? Que permite ver esto, ¿no? El hecho de los vecinos no es algo tan trivial como parecería, ¿no? En el juego de la vida me dice que si una persona, por ejemplo, si cada punto representa un plano infinito, representa una persona, esa persona sobrevive si al menos tiene 2 vecinos cercanos. Si tiene menos de 2 vecinos cercanos, por ejemplo, esa persona va a morir. Y otra persona dice, si tiene más de 3 vecinos cercanos, también esa persona muere. Es como que dice, una persona sobrevive si está en un punto óptimo, ¿no? De compañía. Si están muy pocos, desaparece. Si están demasiadas, como si superpoblación, también desaparece, ¿no? Y es buenazo, ¿no? Lógicamente basado en matemáticas y es lo que se está aplicando aquí. Entonces, vamos a poner una métrica. Métrica mínima de como es la distancia. Sí. Entonces, así mismo yo me puedo ir a ver a este algoritmo, me voy a la página y puedo determinar estos elementos, qué significan, qué no significan, etc. Una vez que determiné el algoritmo, le voy a entrenar. Perfecto, entonces para entrenarle lo único que hago es el classifier.fit, que es lo que hemos hecho, pedazo, entonces con el cual, con el conjunto de pruebas, xtrain y ytrain. Entonces ya tengo entrenado mi algoritmo y ahora sí ya puedo generar mi matriz de confusión. Entonces, de confusión, ¿sí? Y eso ya hicimos, ¿no? Entonces directamente voy a traer de la librería Scholar.metrics, ahí tenemos metrics. Es de confusión, eso es lo bueno de esto, ¿no? Y le ponemos una variable, confusión matriz, que sea igual de matriz, lógicamente el método que estoy utilizando y con los parámetros de quad. ¿Qué parámetros le pongo ahí? Ustedes ya saben. ¿Cómo determino la matriz de confusión? Ah. YTest. ¿Ya? ¿Y qué más? YPred. Ya, perfecto. O sea, estoy tomando, o la matriz de confusión se genera a partir de los resultados obtenidos, ¿no es cierto? Y tengo mal a una variable, por lo que veo. He puesto mal en alguna parte que me sale eso. Y de predicción. Ah. ¿Qué me está faltando? A ver, ¿qué me está faltando? Ya dividí mis elementos, ya les estandaricé las escalas, encontré el algoritmo, le configuré el algoritmo, le asigné una variable, luego le entrené con el grupo de datos, en este caso de entrenamiento, perfecto. ¿Qué más me falta? Hacer las predicciones, Inge. Decimos, ¿no? Predicción del conjunto de pruebas. Con el conjunto de pruebas.
entonces lo único que tengo que hacer es, ahí está la variable que me faltaba, red, esto es igual, classifier, punto predict, vamos a predecir con qué valores, con x, test, ¿cierto? O con x con x test. Entonces aquí ya está bien esta variable. Entonces, ya separé las escalas, encuentro el algoritmo, le configuro el algoritmo en una variable, con los parámetros que necesite, y le entreno, ¿no? Entonces, ¿con qué entreno? Con los conjuntos de datos de entrenamiento. Entonces, yo sé cuáles son las variables independientes y yo sé cuáles son las variables dependientes. O sea, con eso yo sé el resultado en definitiva, ¿no? Es aprendizaje supervisado. Y luego hago las predicciones, ¿no? Utilizando el conjunto de datos de prueba, el X-test. Y con los datos de prueba, recuerden que X-test yo también tengo los Y-test. Y con esos Y-test y con los de predicción puedo comparar y generar la matriz de confusión. O sea, para decir que también hice la clasificación. ¿Sí? Entonces, genero la matriz de confusión con los Y-test, que ese es un valor conocido, con los Y de predicción que acabé de calcular. Y ahí sí puedo saber si las cosas están bien o están mal. ¿Sí? Entonces voy a imprimir, aquí sí voy a poner print de confusión. Simplemente voy a imprimir la variable cm. Confusion matrix. Listo. A ver qué me dice. Matrix. Ah, ya. Borrar esto. Vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Matrix, 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 matrix. No es ese. Me va la S y el listo. Entonces ahí está la matriz de confusión, ¿no? No está funcionando bien eso. Bueno, voy a quitarlo porque me está dando problemas. Ya. Entonces tengo la matriz de confusión. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me dice? A ver. 64 y 29 sí cumplen. Es que están en la diagonal principal. Sí. Pero lo que yo necesito es saber cuál representa el 0 que no compró y cuál representa el 1 que sí compró. A ver, los 0 son los que no compró y los 1 los que sí compró. ¿De acuerdo? ¿Quién me dice cuántos han comprado y cuántos no han comprado? A ver, con este grupo de datos. Para luego poder hacer una relación. Decir que si la mayoría compraron, debería ser este el valor de ingreso sería 1. Dice 68 sí compraron, pero a 64 me dijo o predijo que sí compraron, pero 4 le clasificó que no compraron. En cambio, a 32, 0, ¿no? No compraron, 29 me clasificó bien como no compraron, pero 3 me clasificó mal, por así decirlo, que sí compraron. Entonces yo necesito saber eso. Sí, porque todavía no estoy claro, ¿no? A ver, yo quiero que me indiquen ustedes, por favor.
revisen en la matriz y más o menos vean la tendencia de que más compraron o menos compraron. Este es el ejercicio que ya hicimos. A ver, díganme, jóvenes. De Excel, y en Excel más o menos. Y en otros ejercicios también hicimos eso. Bueno, les hago una pregunta más simple. ¿Cuál es la precisión del modelo? A ver, ¿cuál es la precisión del modelo? Está grave, ¿eh? Me están revisando. Está grave. A estas alturas ustedes deberían ya decir, hasta que tuvieron un deber, hemos hecho varios ejercicios. Está grave, señores. No augurio buenos resultados. Y es de algo simple. Yo sé que algunas cosas de aquí sí no se entienden, no importa, pero el proceso es el mismo siempre y criterios son siempre los mismos, se puede decir. 0.93 de Inge. No me puedes decir 0.93, o sea, ¿cómo sería más bien? %, no se olviden. Sí. Está bien, ¿no? 0.93 ya, pero, o sea, para informar o redactar se dice el 93%, la precisión de este modelo es 93%, o sea, de cada 100 individuos, apenas 7 se equivoca, o sea, clasifica mal, sea como no compradores o sea como compradores, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿por qué hay 100 en la matriz? Si sumo todos los elementos me da 100, ¿no es cierto? ¿Por qué hay 100? Porque de los 400 escogimos solo el 25%. Eso, ¿no es cierto? O sea, 100 datos de prueba. Para esos 100 datos de prueba me generó la matriz de confusión. Y eso se interpola a los 400, ¿no? Podría decir si es del 93%, en 100, 7 se equivocó, en 400 se equivocaría 28, ¿no es cierto? Que sigue siendo el 93%, ¿ya? De datos que clasificaría mal, o sea. Puede ser, ya vamos a ver. Pero así yo podría decirlo, ¿no? Como regla de 3. Si en 100 se equivocó 7, en 400 se va a equivocar 28. Son 4 grupos más de 100, ya. No hay que aventurarse de pronto, ¿no? Pero yo podría decir, pero luego vamos a comprobar. Vamos a hacer eso. A ver. Entonces ya tenemos la matriz de confusión. Ahora vamos a ver un gráfico chévere, ¿no? Que genera para finalizar esta parte. Y cómo estos se van a distribuir, como quien dice, un lienzo. Vamos a generar una frontera y vamos a ver qué elementos pasan la frontera de un grupo a otro y ahí determinamos
que están mal clasificados, ¿no? Chévere, o sea, visualmente. Visualizamos los resultados. Ya. Listo. Entonces, para eso vamos a importar algunas librerías. From Matploy. ¿Dónde está Matploy? Esa. Punto colors. Color. Y vamos a poner normal. Vamos a colorear y van a ver cómo resulta el grafiquito, ¿no? Simpático, ¿no? Muy simpático ese gráfico. Es como un pequeño mapa, ¿no? Con frontera y todas esas cosas. Y bueno, es simpático, ya van a ver. Misma otra librería que vamos a importar, ¿verdad? Punto access. Punto guión bajo access. Info. Vamos a borrar esto de acá porque siempre me marea. Por loco. No necesita ser Dover. Ya. Entonces vamos a importar una librería de Matploy referida a las abscisas para poder hacer esto con pues, la librería log, pero esa log le vamos a llamar como Matploy Access Logger. No me pregunten por qué funciona esto. Ya, luego el X. Guión bajo set para setear este grafiquito y donde vamos a poner las variables. O sea, ya entiendo, ¿no? Xtest debería ir ahí y la otra variable sería y. La variable sería y. Entonces vamos a setear las variables de x que vamos a graficar y las variables de y, pero esas corresponden a xtest, o sea, conjunto de datos de prueba y el conjunto de prueba y test también, ¿no es cierto? Que es lógico para luego ver con las variables de predicción. Listo. Luego tenemos x2, que son otras variables donde vamos a asignar los pequeños mapas. Utilizar, ¿no? Vamos a usar un montón de arreglos. Mesh grid, eso. Abrimos paréntesis, numpy.run, donde iniciamos start xz, ¿sí? Luego de eso le vamos a poner 2 puntos, toma desde 0, lógicamente, y vamos a coger el valor mínimo. Estamos entendiendo ahí. Así también tenemos que parar en esto. Es igual a x. 0 en adelante y ponemos el valor de máximo, ¿no? Es para la graficación. Asunto, lógicamente.
podemos ir jugando con estos parámetros, ¿no? A ver, coma, le puse la coma. Y vamos a copiar todo esto, ¿sí? Para repetir estos datos, ¿no? Que acabamos de escribir. Entonces le voy a poner la altura de esto. Y lo único que cambiamos aquí, en vez de 0, le vamos a poner 1. Sería la otra variable, en el caso es la variable edad y la otra es la variable sueldo. Y aquí debería 1 también. Ya, el mismo intervalo. Y nos daría, lo único falta es sí, hasta ahí estamos bien. Star, XC, claro, desde la posición 0 mínimo, menos unito. Me gusta ponerle este espacio, que quede bien. Ya, parece que está bien. Vamos a seguir graficando. Desde el contorno que se va a graficar de x1, x2, por eso sacamos valores máximos y mínimos. Utilizamos el classifier. Predict, ahí vamos a hacer con los valores de predicción. NAMPI. Listo. Entonces ahora sí, ponemos punto. Como acomodar el reshape, ¿no? Es cuando dice, ¿sabes qué? Tú me estás enviando un arreglo de 2 dimensiones, pero, o sea, yo necesito un arreglo de 2 dimensiones, mejor dicho, necesito un arreglo de 1 dimensión, pero me estás enviando de 2 dimensiones, en un caso. Entonces, haz un reshape. Entonces, mándame todo ese arreglo de 2 dimensiones, dale una sola dimensión. Y en otros casos, en cambio, dice, yo necesito un arreglo de 2 dimensiones y me estás enviando uno de una. Entonces, cámbiale, ¿no? Entonces, cuando no pongo bien eso, me sale, ¿no? El mensaje también dice, usted está enviando un arreglo de 1 dimensión, pero esperaba de 2 dimensiones, etcétera, ¿no? Para eso es el reshape. Inge, ¿Sí? ahí tiene un error, Inge. Es start, no start. ¿En dónde? Ahí, Y start rate. Ya. Ya veo que están corriendo, ¿no? Bien, está, ahí se va corrigiendo. Pero y aquí me toca ponerle el alfa. 5, SMA, y aquí me va a dar aquí sabe darme como un warning, ¿no? Un error medio especial. O sea, no es error, es un warning en definitiva, ¿no? Medio molestoso, pero bueno. Listed color map. Eso, estoy aquí. Y le vamos a poner los colores de despliegue. El uno va a ser blue. Perfecto. Y el otro le vamos a poner para que haya el contraste, ¿no? Que quede simpático esto. Y cierro. Ahí están los paréntesis. Me falta otro paréntesis. Le cierro y me faltaría el otro paréntesis.
¿Ya? Por eso es bueno esa librería, ustedes deben tener ahí instalado. Esa que me colorea los paréntesis, no, eso está en estas cosas. Y bracket py colorizado, ¿no? Esa extensión. Esa es buena. Ya. Es un tanto largo, ¿no? Pero bueno, ya finalizamos, no hay ningún problema. Pero queda chévere. Eso es lo que me gusta de esto. No. Todavía no tengo que hacer eso. Punto xlink. Le vamos a poner de x1. No, toma punto el valor máximo para poder el t punto x2 coma punto menos punto más y cerramos. Entonces estamos al grafiquito, ¿no? Pero aquí tengo un problemita que me está dando esta señal del PLT. En alguna parte tengo un problema. A ver, vamos a ver. 10xc, 10 está bien. X, 10. Creo que falta un paréntesis, Inge. Tres paréntesis. Eso mismo estoy viendo. Déjame ver. Ahora vamos con el de arriba. Array, start, puntos, puntos, si está bien. Top x, xz. Perfecto. Los puntos como 0, max. 1, step 001, total. Todo está 1, lo único que debería cambiar es eso. Stop. Ya, todos en este acá es el scroll count. Aquí no selecciona bien esta parte de aquí. Esta es. Eso es todo. Por lo pronto, pero veamos a ver si está ahí. X1, X2, classifier predict. NP, right. X1 Rabel, X2 Rabel. Travel. Está bien. Sí, este es el que me falta. Este es de la transformada. Punto T. La transformación, reshape. X1.shape. Coma. Alfa 75.